estábamos con el tema 12. Muy rápidamente. Lo que se nos pide aquí es el letrado de Administración de Justicia en la Ley Orgánica del Poder Judicial, funciones y competencias, y la ordenación del Cuerpo Superior Jurídico de Administración de Justicia. Y se nos pide en concreto como subepígrafes los secretarios de Gobierno y los secretarios coordinadores provinciales. Bien, la Ley Orgánica en su momento, el libro quinto de la Ley Orgánica en su momento entendía como órganos superiores del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia los secretarios de Gobierno y los secretarios coordinadores provinciales. Digamos que el secretario general de la Administración de Justicia no estaba contemplado. Hay que tener en cuenta, repito, que es la cúspide del cuerpo de letrados. Pero bueno, se produce una modificación en la Ley Orgánica, en el libro quinto de la Ley Orgánica, y al final también, bueno, pues se establece como órgano superior del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, el secretario general. Y también, aunque no se nos pide, sí que hago una pequeña mención, como antes comentábamos, al Consejo del Secretariado, ¿vale? Porque, bueno, sí que es verdad que no se nos pide, pero han salido preguntas del Consejo del Secretariado, ¿vale? Entonces, voy a ir muy rápido, si queréis, en unos minutos, ¿eh? Bueno, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es lo siguiente: modificación importante operada en el libro quinto de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la Ley Orgánica 19/2003, que establece, digamos, una profunda modificación en la Administración de Justicia, estableciendo, si queréis, bueno, pues tres parámetros principales. Uno de ellos es la utilización de la herramienta informática, que ya estudiamos en el tema de la oficina judicial. El segundo sería la creación o la modificación, la creación de las unidades procesales, es decir, transformar los antiguos juzgados que todavía están en vigor en las unidades procesales de apoyo directo y en los servicios comunes procesales, es decir, una nueva organización. Y el tercer punto importante en el que se asienta esta reforma es la modificación de las funciones, confiriéndoles muchas más competencias a los letrados de la Administración de Justicia. E incluso, pues como sabemos, se modifica el nombre y demás. Bueno, se modifica el nombre pues, prácticamente de todos los cuerpos generales de la Administración de Justicia, oficiales, auxiliares y agentes, se convierten en gestión, tramitación y auxilio. Es decir, esta Ley Orgánica 19/2003, vamos, instaura una nueva organización en la Administración de Justicia, dotando al cuerpo de secretarios judiciales en ese momento, hoy letrados de Justicia, pues de nuevas competencias. Ahí tenemos, por ejemplo, las competencias de ejecución civil y las competencias, por ejemplo, los monitorios, además de la labor de mediación y algunas otras, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la idea general. Entonces, se crean tres categorías, bueno, se crean, ya existían, pero bueno, de acuerdo con la nueva regulación, se crean tres categorías profesionales: primera categoría, segunda categoría y tercera categoría, ¿vale? Muy bien. Una cosa importante es que los puestos de trabajo, bueno, pues se dividen en tres categorías. Estaba pensando lo de los 5 años. Aquí está. La consolidación de la categoría personal exige el desempeño de puestos de trabajo correspondientes a dicha categoría al menos 5 años. Es decir, para entendernos, cuando una persona aprueba la oposición al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, realiza el curso oportuno y además del periodo de prácticas, perdón, y se incorpora a un juzgado como letrado de tercera categoría. ¿En qué tipo de juzgados sirven, u oficinas procesales de apoyo directo, sirven los letrados de tercera categoría? En aquellas servidas por jueces. Cuando el juzgado, la unidad procesal de apoyo directo, está servida, presidida por un magistrado, es decir, miembro de la carrera judicial de segunda categoría, entonces el letrado tiene que ser también de segunda categoría. Con independencia de esto, veremos, bueno, ¿puede ocupar un letrado de tercera categoría un puesto de segunda categoría? Sí, pero su categoría personal es tercera, por tanto tiene que estar 5 años en tercera para poder acceder a segunda. Y evidentemente, ahora veremos cómo se accede a primera. Se accede a primera cuando se nombran secretarios coordinadores provinciales o secretarios de gobierno, que en el segundo epígrafe de este tema veremos los requisitos que hay que tener. Los letrados de coordinadores provinciales, secretarios coordinadores provinciales, son
de primera categoría, al igual que los secretarios de gobierno, ¿vale? Los secretarios de gobierno tienen que tener al menos la segunda categoría y 10 años de servicio. Los letrados coordinadores provinciales tienen que ser segunda categoría y al menos 5 años de servicio. No se podrán desempeñar el mismo puesto 10 años, ¿vale? En el momento en que son nombrados secretarios coordinadores provinciales o secretarios de gobierno, tienen primera categoría. ¿Vale? Entonces, esto de las categorías, que yo creo que hay un pequeño lío y no tiene ningún tipo... Esto se pregunta en los test, ¿eh? ¿Es necesario tener consolidada la tercera categoría para pasar a la segunda? Y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Bueno, pues cuando se consolida una categoría, cuando estás 5 años en ese cuerpo, al menos 5 años continuados en ese cuerpo o 7 con interrupción. Esto no lo había dicho. 5 años continuados o 7 interrumpidos, ¿no? Por ejemplo, una persona, imaginémonos por lo que sea, que pide excedencia por cualquier motivo. Bien. No es posible utilizar el mismo tiempo para consolidar 2 categorías, lógicamente. Y no es posible tampoco pasar de tercera categoría a primera categoría. Hay que pasar por la segunda, tercera, segunda, primera. Yo creo que esto no tiene ningún tipo de problema. En cualquier caso, sabéis que no me importa en absoluto que se me interrumpa y yo contesto a la pregunta si hay alguna duda. Bueno, grupo primero, ¿quiénes serían los secretarios de primera categoría? O los letrados de la Administración de Justicia, porque son cuerpo de letrados, pero se llaman secretario de Gobierno, secretario coordinador provincial, secretario del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, perdón que admito una compañera, y secretario de Sala del Tribunal Supremo. Todas estas personas son funcionarios del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia de primera categoría. Segunda categoría, los de letrados de sala, secretarios, pero son letrados, el secretario de sala de la Audiencia Nacional, letrado de sala de los TSJ, del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Fijémonos que el secretario del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo es primera categoría, pero ¿puede haber letrados de segunda categoría en el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo? Sí, pero el jefe es de primera. Ahí, Alfredo, los años se exigen más antigüedad. Sí, pero lo vemos ahora un poquito, lo vemos aquí un poquito, ahora un poco más abajo, digo exactamente para ser nombrado, pero sí, un poco para llevar un orden, luego comentaremos esto, que efectivamente se exigen una serie de años para acceder, en este caso, a la primera categoría. Entonces, todos los demás que no son de primera categoría son de segunda, vaya obviedad, pero yo lo pienso así, o sea, yo me aprendo todos los que son de primera categoría y todos los que no son de primera son de segunda, excepto, bueno, pues aquellos letrados destinados en las unidades procesales de apoyo directo servidos por jueces, miembros de la carrera judicial de tercera categoría. Es muy fácil, no tiene nada. Si el juez tiene tercera categoría, el letrado tiene tercera categoría. Como el juez no tenga tercera categoría, segunda. Y si no son de segunda, solo los de primera son los que acabamos de decir. No hay más. Fácil, fácil, fácil. Aprendámonos los que son de primera y o es un juzgado servido por jueces o son segunda. ¿Quiénes son segunda? Son segunda categoría los letrados directores de los servicios comunes. Siempre que haya un servicio común procesal, el letrado, perdón, por la voz, el letrado director tiene segunda categoría. ¿Puede haber letrados de segunda categoría subordinados a ese letrado director de segunda categoría? La respuesta es sí. Es decir, nosotros, sobre todo las personas que estamos en los juzgados, tenemos una idea de la organización que la Ley Orgánica 19/2003 elimina, aunque no se ha puesto en funcionamiento. Entonces, ¿puede haber un letrado de segunda categoría al frente del servicio común procesal y que haya, digamos, subordinados a este? Recordad que los servicios comunes procesales se pueden dividir en secciones. Sección de trámite civil, sección de ejecución civil, por ejemplo. ¿Puede el letrado director del servicio común tener segunda categoría y el letrado director de la sección civil, el letrado jefe de la sección civil tener segunda categoría? Sí. Es decir, hay un secretario de segunda subordinado a un secretario de segunda. ¿Vale? Yo no sé, creo que esto no tiene dificultad. Si no se comprende, por favor, lo comentamos. Aquí tenemos el pequeño esquema que yo un poco trataba de
de explicarlos en el esquema y ahora ampliamos un poquillo las cosas. Secretario General de Administración de Justicia verdaderamente es el órgano, el encargado de la dirección de los secretarios de gobierno y del resto de es decir, en la organización perimetral que estamos diciendo, la cúspide. Entonces, subordinados a este tendríamos los secretarios de gobierno, lógicamente de primera categoría. ¿Y cómo se nombran estos secretarios de gobierno? Bien, pues por libre designación, sabemos que es un sistema de nombramiento de funcionarios, por libre designación entre secretarios de segunda categoría con 10 años de antigüedad en la segunda categoría y se nombra por un periodo de 5 años, renovable por periodos iguales, pero no podrán estar más de 10 años en ese... Alfredo, Sí. Esto ha cambiado, ¿no? No, ¿por qué? No sé, porque como en el temario lo has cambiado más adelante, lo has puesto en rojo y hay una pequeña variación. Pero sí, es la variación de los 10 años, ¿no? Exacto, exacto. Y aquí no está, ¿no? En el cuadro. No estaba por no ponerlo, pero vamos, no podrán, luego lo añadimos, no podrán ostentar el mismo puesto durante más de 10 años, tanto los secretarios de gobierno cuanto los secretarios coordinadores provinciales. Lo tenemos un poco reseñado. Y el secretario coordinador tiene que estar 10 años en el cuerpo, ¿no? Haber estado 10 años en el cuerpo. ¿O no? ¿O eso me lo he inventado? No, son 5 años, ¿no? 5 años de antigüedad, 10 años en el cuerpo, 5 años en la segunda. Eso es. Vale, pero, no, pero voy a explicarlo. Tengo un poco de lío ahí. Vale. Claro, no. Vamos a ver, si es de segunda, tiene ya al menos 5 años en el cuerpo para ser de segunda. Y si tiene que estar 5 años en la segunda, tiene que tener 10. Nos damos cuenta. Vale, ya está. Vale. Entendemos el por qué, sí o no. Si yo soy secretario de tercera, para consolidar tercera y poder acceder a segunda, ¿cuántos años tengo que tener en el cuerpo? 5. Y si además se me exige 5 en segunda, ¿cuántos años tengo que tener como mínimo en el cuerpo de letrados de Administración de Justicia? 10. Vamos, que entendemos. Y nombrado por 5 años, pero no pueden estar 10 en el mismo puesto. Es decir, ¿puede un letrado coordinador provincial de la provincia de Alicante estar 10 años en Alicante y después ser trasladado a Castellón? Sí, porque no es el mismo puesto. Y recordad que al estar 5 años en la primera categoría, porque cuando se ostenta el cargo de secretario coordinador provincial se nombran 3 secretarios de segunda, letrados de segunda, pero en el momento en que se nombran son ya de primera. Ostentan ya la primera categoría, porque si están nombrados 5 años, en la primera categoría consolidan la primera categoría. ¿Vale? No sé si me consigo explicar. Yo creo que este cuadro lo explica bien. 3 categorías personales se consolidan por un desempeño de un puesto durante 5 años ininterrumpido, o 7 con interrupción. Y aquí un poco lo que decíamos antes, pero si queréis un poquito más ampliado, ¿no? Puestos de trabajo en la primera categoría, básicamente por los que antes decíamos, secretarios de gobierno, ya también los que antes comentábamos, ¿no? Requisito, 10 años de antigüedad y consolidada la segunda, ¿vale? Muy bien. Todos son 15. Pero bueno, no, aprendámoslos como están ahí. Requisito 5 años, tengo antigüedad en la segunda. Y evidentemente los demás, al menos tener consolidada la segunda. Y a partir de aquí tendríamos ya los letrados de sala de la Audiencia Nacional. Los letrados de sala de todos los tribunales son de segunda. Porque en los tribunales, ¿qué categoría tienen los componentes de los tribunales? Magistrado. En consecuencia, hemos dicho que si el juez tiene categoría de magistrado, el letrado tiene que ser de segunda. Los que únicamente que pueden tener categoría tercera son los que sirven en juzgados servidos por jueces, valga la redundancia, que tienen tercera categoría. Entonces el letrado tendría también tercera categoría. ¿Vale? No tiene mucho más. Servidos por jueces y aquellos establecidos en las RPTs. Bien, yo creo que no hay problema con esto, ¿no? Si hay algún problema, a vuestra disposición. Sistemas de acceso al cuerpo. Bueno, esto es muy sencillo. Tenemos la oposición libre, que todo el mundo conoce,
pues que es exactamente igual que la del resto de cuerpos. Concurso, oposición interna, el 30%. De las plazas que se produzcan en el turno libre, el 30% pues, para promoción interna. Y luego tendríamos aquí una cosa, pone aquí concurso, oposición libre. Esto hasta ahora no se había dado el caso y no se ha dado el caso. Ahora mismo, perdonad la voz, pues se ha convocado un concurso de méritos, pero no es a lo que se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ese concurso de méritos deriva del Estatuto Básico del Empleado Público. Este concurso, oposición libre, no se ha convocado nunca en el cuerpo de letrados. Se ha convocado la oposición libre propiamente dicha, el concurso oposición interna. ¿Vale? Y ahora se ha convocado el concurso de méritos, pero no se recoge en la Ley Orgánica, sino que se recoge en el Estatuto Básico del Empleado Público como una situación excepcional, por una sola vez, creo que es el artículo 63 o por ahí anda, ¿vale? Como por una sola vez podrá, de forma excepcional, ¿vale? Muy bien, entonces estas serían las formas de acceso. Aquí tendríamos el esquema, ¿vale? ¿Qué requisitos se exigen? Bueno, los de siempre, para cualquier oposición, ser español. Esto lo dice la ley. Y yo lo pongo, esto es discutible. Es decir, cualquier ciudadano de la Unión Europea puede presentarse en España. Pero bueno, la ley dice ser español y nosotros ponemos ser español, porque seguimos a la ley. ¿De acuerdo? Evidentemente, tener el título de licenciado en Derecho, establece todavía la ley, pero ahora sabemos que se necesita el título de grado y además el máster. Un máster que te habilite, no solo el título de grado en Derecho. ¿Vale? Pero bueno, la ley dice todavía licenciado. Los requisitos normales para todos los funcionarios. Aquí el cupo de minusvalía es un 5%. En los cuerpos generales es un 7%. ¿Por qué razón? Básicamente porque no cambiaron la ley orgánica. No nos pensemos cosas raras. Cuando se modificó la ley orgánica, ya sabemos que el Estatuto Básico del Empleado Público reserva un 7% de plazas con personas con discapacidad igual o superior al 33%. Bien, pues para el cuerpo de letrados se quedó en el 5%. Repito, sin ningún tipo de mala intención. No cambiaron la ley orgánica en ese momento porque no estaban cambiando libro sexto y no libro quinto. Entonces se ha quedado así, recordémoslo, a efectos de un tipo test. El resto ya no creo que tenga ningún tipo de dificultad. Repito, si hay alguna pregunta, a vuestra disposición. Derechos y deberes, pues como el resto de funcionarios. Recordad, por favor, no es peyorativo ni es malo. No podemos confundir nunca un letrado de la Administración de Justicia con un juez. Un juez es miembro del Poder Judicial y tiene una serie de condiciones en su puesto de trabajo que no tiene el letrado. Para que nos hagamos una idea, el juez no tiene por qué cumplir el horario. El letrado de Administración de Justicia sí. Es un funcionario, de acuerdo con la ley. Derechos profesionales, al igual que el resto de cuerpos. Derechos colectivos, deberes, no tiene mucho más. Repito, aquí cuando estudiemos los temas relativos al libro sexto, veremos que es lo mismo, porque el letrado es un funcionario del grupo A1, el gestor es un funcionario del grupo A2, el tramitador del grupo C1 y el auxilio del grupo C2. No confundamos nunca con los jueces y los fiscales, que son una cosa distinta. ¿Vale? Bueno, no tiene mucho más. Situaciones administrativas, esto es para todos igual. Aquí recogemos lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, que son estas, pero recordad que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece también que la legislación sobre función pública será aplicable también a los funcionarios de la Administración de Justicia. ¿Vale? En consecuencia, hay algunas que no vienen aquí porque se incorporaron con posterioridad al Estatuto Básico del Empleado Público, pero son de aplicación exactamente igual. Servicio activo, pues cuando se desempeña el puesto de trabajo en una oficina judicial. Servicios especiales, bueno, cuando se ocupa un cargo de representación, diputado, senador y aquellos otros que establece la ley. Excedencia voluntaria, pues lógicamente después de haber estado 5 años en el cuerpo,
porque eso se exige con carácter general, pues evidentemente se puede optar a excedencia. Suspensión de funciones, bien provisional o definitiva, como todo el mundo sabe. Excedencia por razón de violencia sobre la mujer. Hay algunas otras que establece también el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿no? Bueno, abstención y recusación de los LAG. Yo creo que esto ya no tiene ningún tipo de problema. Pero ahí en la recusación dice que se formulará por escrito ante el secretario coordinador. Sí. Pero luego quien resuelve es el de gobierno, ¿no? Ciertamente, exactamente. Bueno, lo comentamos si queréis. Eso es matiz porque luego Sí, lo comentamos si queréis. Una pregunta que sale mucho, que salió en varias ocasiones, es la señalada con la letra A. ¿No podrán ser recusados durante la práctica de cualquier diligencia o actuación de la que estuvieran encargados? Esto se ha preguntado en sucesivas ocasiones, ¿no? Es decir, se resolverá por el secretario de Gobierno la pieza de recusación. Se formulará por escrito, dirigido al secretario coordinador provincial, y se resolverá por el secretario de Gobierno. Es decir, aquí lo que se pretende, como en todos los incidentes de recusación, es que sea una autoridad la que instruye o tramita la pieza y otra la que resuelva. Cuando vamos al libro tercero de la ley orgánica, vemos que sucede lo mismo en el caso de los jueces y magistrados, tribunales, jueces y magistrados. Entonces, instruye una autoridad y resuelve otra. Entonces, aquí instruye el secretario coordinador provincial y resuelve el secretario de Gobierno. Perdonad la voz y Cuando son que decide la cuestión en lo referente a la tramitación. ¿Perdón? El secretario coordinador provincial, que pone aquí, dice, la abstención se formulará por escrito motivado dirigido al secretario coordinador provincial, quien decidirá la cuestión. Pero, sí. pero en cuanto a la instrucción... En cuanto a la tramitación, la aceptación de la misma y la resolución se produce al secretario de Gobierno. Vale, Vale, esta sería un poco la idea, lo más importante, ¿no? Alfredo, una pregunta. ¿Se aplica para todos los órdenes jurisdiccionales? Sí. Entonces, las disposiciones, sí, por ejemplo, que hay sobre eso en la ley de enjuiciamiento criminal, no... Sí, a ver, la ley de enjuiciamiento criminal, lógicamente, hay algunas disposiciones antiguas, más antiguas que las establecidas en la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, en todo lo que contradiga a la ley orgánica, es de aplicación la ley orgánica del Poder Judicial, vale. Que es del año 2003, como acabamos de decir, el libro quinto se promulga en diciembre del año 2003 y entra en vigor el 15 de enero del año 2004. Y evidentemente la ley de enjuiciamiento criminal es mucho más antigua. Esta reglamentación, trámite, es para todos los órdenes jurisdiccionales. De acuerdo, gracias. El trámite de la recusación, pues digamos que bueno, pues, es muy sencillito. Es decir, cuando hay dos posibilidades, o que el recusado admita la causa de recusación o que el recusado niegue la causa de recusación. Entonces, básicamente, si admitiere a trámite la recusación propuesta, el secretario de Gobierno, lógicamente, una vez negada por el letrado recusado, ordenará la práctica en el plazo de 10 días de la prueba que se haya solicitado y estime pertinente y útil, ¿no? Se pasa la causa, el incidente, si queréis, al Ministerio Fiscal para que informe en 3 días y, transcurrido este plazo, se decidirá la recusación en 5 días mediante, como acabamos de decir, decreto irrecurrible del letrado o del secretario de Gobierno. Dice, el letrado recusado, desde el momento en que se ha presentado, ya será reemplazado por su sustituto legal. Y aquí aprovecho también para decir que lo mismo que los jueces en los juzgados tienen nombrado un sustituto legal, los letrados también. De modo general, pues el juez del 9 sustituye al del 8, el 8 al del 7, el del 7 al del 6, y los letrados pues al revés, el del 2 al 1, es decir, hay ya nombrados unos sustitutos legales, que no son evidentemente secretarios sustitutos, o sea, letrados sustitutos, ni mucho menos. Son los sustitutos reglamentariamente establecidos para cualquier situación que se pudiera producir. En relación con la provisión de puestos de trabajo. Bien, en relación con la provisión de puestos de trabajo, aquí sí que evidentemente
Es exactamente lo mismo para los letrados que para el resto de personal. Sí que hay alguna diferencia. Por ejemplo, si queréis la comento muy rápidamente. De modo general, las vacantes de todos los cuerpos funcionariales se cubren a través del procedimiento de concurso de traslados. Se publica un concurso de traslados con las plazas vacantes y aquellos que no estén, digamos, tengan la posibilidad de concursar pueden hacerlo. Es decir, que no estén congelados, como se dice en el argot. Este sería el sistema general. Existe también el procedimiento de libre designación, que es un procedimiento donde se tienen en cuenta los particulares méritos de los candidatos, ¿no? Muy bien, la diferencia fundamental es que, aquí lo tenemos, dice, en todo caso, para poder concursar en este párrafo penúltimo, deberá haber transcurrido un periodo mínimo de 2 años a contar desde la fecha por la que se convocó el concurso de traslados en el que el funcionario obtuvo su último destino. 2 años no se puede concursar. Lo mismo sucede, pasa que en el libro sexto lo aclara un poco más, contando el primer año como el año natural y el año siguiente. Entonces, 2 años no se puede concursar, sino a partir de ahí es posible concursar. Suplencias, evidentemente, también se establece unas suplencias, lo acabo de decir, los secretarios sustitutos del que, evidentemente, pues falta por, digamos, enfermedad o vacante. Bueno, no tiene más que decir. Otras formas de provisión de vacantes y la adscripción provisional. Bien, yo lo que quería comentar es que tenemos que distinguir claramente lo que es una comisión de servicio, una adscripción provisional y una sustitución. ¿Vale? Bien. ¿Qué es una comisión de servicio? Una comisión de servicio es cuando a un funcionario se le concede otro puesto en régimen provisional, porque aquí la provisión de plazas se hace de manera definitiva a través de los concursos de traslado o a través del sistema de libre designación. Cuando hablamos de estas formas de cubrir las plazas, comisión de servicio, adscripción provisional y sustitución, estamos hablando siempre de cubrirlas de modo provisional. Entonces, provisionalmente puede conferirse a un funcionario un puesto de trabajo en la misma o en otra localidad en régimen provisional. ¿Cuál sería la diferencia entre una comisión de servicio y una adscripción provisional? La comisión de servicio es dentro del mismo cuerpo. Por ejemplo, a un tramitador procesal se le concede una plaza de tramitación procesal en la misma localidad o en otra, en comisión de servicio de forma provisional. Si ese tramitador procesal es gestor en excedencia, se le puede conceder una plaza de gestión, pero entonces se le concede en régimen de adscripción provisional. Adscripción provisional, ¿vale? No es lo mismo, claro. Es que por eso tengamos claros los conceptos y luego lo vemos. Yo no lo distingo. Perdóname, pero yo no lo repito. Lo voy a volver a decir. El problema que hay es esto y lo vamos a ver también en el tema 13. Bien, supongamos que yo soy tramitador procesal y estoy destinado en Orihuela y soy de Alicante. Entonces sale una plaza en Alicante y de tramitación. Yo soy tramitador y estoy en Orihuela y sale una plaza de tramitador en Alicante. Yo puedo pedir adscripción, perdón, me he equivocado, puedo pedir comisión de servicio de la plaza de tramitación de Orihuela a la plaza de tramitación de Alicante. Eso es una comisión de servicio. Dentro del mismo cuerpo, tramitación en Orihuela, tramitación en Alicante. Supongamos lo siguiente ahora. Yo soy tramitador en Alicante. Promociono a gestión procesal. Me dan plaza en Orihuela. No voy, lógicamente. Pido la excedencia en el cuerpo de gestión. Me quedo en mi plaza de tramitación de Alicante. ¿Vale? Pasado mañana sale una plaza de gestión en Alicante. La pido porque yo soy funcionario del cuerpo de gestión en excedencia. Me la dan, eso es una adscripción provisional. No es una comisión de servicio, tengámoslo claro.
¿Vale? Pero ¿cómo te dan la plaza? Vamos a ver. Vamos a ver, muy fácil. Victoria, muy fácil. Es que tenemos que conocer el reglamento. Esto se está haciendo, ¿eh? Alfredo, Pero, una cosa, Alfredo. pero el tiempo que puedes Sí. permanecer en cada una de las dos es distinto, ¿no? Perdón, no te he entendido, Paloma. Dime. El tiempo máximo que puedes estar en comisión de servicios es un año más otro y en la Sí. inscripción tienes que concursar al siguiente. Tienes que concursar al siguiente, sí, efectivamente. Ah, vale. Tienes Pero, que Alfredo, concursar. una cosa, para optar a la inscripción tienes que tener plaza en ese cuerpo, aunque sea en otro sitio, o no es necesario con cumplir No, los tienes que ser requisitos funcionario en excedencia. Tienes que ser funcionario en excedencia. de ese cuerpo. Claro, de ese cuerpo. Yo el ejemplo que puse es que promocionas por promoción interna en Cataluña, que esto ha sucedido pues, muchísimo. ¿Qué hago? No me voy a Cataluña. Pero esto lo que me interesaba ahora no es esto. Esto os lo cuento cuando hayamos aprobado la oposición. Lo que me interesa ahora es que sepamos la diferencia entre una comisión de servicio, una inscripción provisional y ahora voy a las sustituciones. Entonces, sí, como muy bien dice Paloma, la comisión de servicio es por un año prorrogable por otro. Y la inscripción provisional tienes que concursar, optar a todas las plazas que salgan en la localidad donde estás ocupando, lógicamente también. Y luego la la inscripción depende de si vienes de excedencia, o sea, automáticamente te asignan una inscripción provisional en ciertos Pero supuestos. eso es otra cuestión, es lo que nos está comentando Paloma, es cierto, pero eso es otra cuestión. Supongamos que tú pides, estás en excedencia voluntaria por interés particular y solicitas el reingreso al servicio activo. Hasta tanto te dan destino en un concurso de traslado, te pueden adscribir provisionalmente a una plaza de tu cuerpo. Vale, que pues en servicios especiales también. También de servicios especiales. Bueno, de servicios especiales conservas la plaza, ¿eh? De servicios especiales. Pero igual si no la puedes coger al momento, creo que tienes una inscripción provisional o eso me suena de algo. Si no la coges, ya estarías en servicio activo, entonces te quedarías en excedencia por interés particular y luego te darían vale. Un poco para que todo el mundo lo entienda. Si una persona está en servicios especiales, por ejemplo, es diputado a Cortes, en el momento en que cese tiene que solicitar el reingreso al servicio activo. Si no lo solicita, queda en situación de excedencia voluntaria por interés particular. Y cuando vuelve, ya evidentemente perdió su destino. Lo tenemos claro, ¿no? Y cuando vuelve le escriben provisionalmente. Por ejemplo, yo estoy destinado al juzgado número 4 de San Vicente. Imaginémonos que me nombran diputado. Cosa rara, pero bueno. Yo tendría mi destino mientras sea diputado en el número 4 de San Vicente. Supongamos que se acaba la legislatura y yo no pido la reincorporación. Me pasarían, en el plazo de 10 días, como muy bien acaba de decir, tengo que pedir el reingreso al servicio activo, si no pasaría situación de excedencia por interés particular. Y cuando volviera a incorporarme, me adscribirían provisionalmente. Y la sustitución, que era donde quería llegar, pues es cuando, digamos, se sustituye, hay dos tipos de sustitución, como todo el mundo sabe, la sustitución vertical y la sustitución horizontal. La que tenemos en la Administración de Justicia, de modo general, es vertical. ¿Cuándo se produce? Se produce cuando el funcionario del cuerpo de auxilio sustituye al tramitador o el tramitador sustituye al gestor. O el gestor, bueno, a través de la bolsa de secretarios sustitutos, pues sustituye al secretario, ¿no? Aquí hay una pequeña diferencia. Mientras que el tramitador y el gestor no se mueven de su unidad procesal de apoyo directo de su juzgado, es decir, sustituyen en el mismo juzgado, el letrado sustituye en otro juzgado. Entonces, recordad también esto, cuando, evidentemente, cuando se cesan la sustitución, pues el funcionario del cuerpo de auxilio vuelve a su puesto del cuerpo de auxilio. El tramitador, que está sustituyendo de gestor, vuelve a su puesto de tramitador. Pero el que está sustituyendo de letrado sustituto vuelve a la misma localidad, no al mismo puesto. ¿Vale? Esto tiene tela. Nosotros lo aprendemos así y así lo sabemos. Sí, si yo estoy en el juzgado número 3 de Alicante y soy funcionario del cuerpo de auxilio, sustituyo al tramitador. Cuando ceso en la sustitución, vuelvo a mi puesto de auxilio en el juzgado número 3. Claro, de la misma unidad.
Si yo soy tramitador y sustituyo al gestor, cuando ceso en la sustitución, vuelvo a mi sitio en el mismo juzgado. Si yo soy gestor y sustituyo al letrado, cuando vuelvo, no vuelvo al mismo puesto de trabajo, vuelvo a la misma localidad. Es diferente. Puedo, pero puede si está y si no. Eso no quiero perder más tiempo, pero claro, esto a efectos de una pregunta tipo test, recordadlo. Alfredo, ¿puedes repetirlo, por favor? Sí, solo el gestor sustituto de letrado. Sí, voy a volver a repetirlo. Esto es, evidentemente me preocupo porque puede ser una pregunta de examen. Mientras el funcionario del cuerpo de auxilio que sustituye al tramitador vuelve a su mismo puesto, a su misma silla, el tramitador que sustituye al gestor vuelve a su misma silla, el gestor que sustituye al letrado vuelve a la misma localidad, no al mismo puesto, no al mismo puesto que tenía cuando se fue de sustituto. ¿Vale? Y una duda, entonces las sustituciones siempre son a nivel ascendente, ¿no? Me refiero, un gestor sustituye a un lag, pero un lag no sustituye a un gestor, ¿no? Siempre es sustituir al de arriba, quiero decir. Sustituye el de arriba, no es posible. O sea, es vertical, pero hacia arriba siempre. Hacia arriba, sí. Vale. Y ahí la sustitución ¿A un igual no puede sustituirlo? ¿Perdón? ¿A un igual no puede sustituirlo? Pero entonces estaríamos... No tiene sentido. Ya. No digo porque igual tuviera algún complemento, cobrara más por lo que fuera. O yo qué sé. Sí, en el caso de los magistrados, de los jueces y magistrados, sí. En el caso de los letrados, sí se sustituye. Acabamos de decir que cuando se recusa a un letrado, entra, digamos, a conocer de la causa su sustituto. Y antes comentaba, al igual que los jueces, que tienen un sistema previo de sustitución, el del 9 sustituye al del 8, el del 8 al del 7, el del 7 al del 6. Los letrados también, el del 1 al del 2, el del 2 al del 3, el del 3, está establecido por ley. Creo, no lo sé exactamente, porque esto no nos interesa, creo que los letrados no cobran nada, los magistrados sí, los jueces sí. Pero se sustituye en la causa. Imagínate que el letrado del número 3 se pone malo. Muy bien, pues el del 4 viene y sustituye, digamos, a los 10 días, 14 días, un mes, mientras el del 3 se recupera. Si no, pues nombran un sustituto. ¿Vale? Este sería lo que llamamos la sustitución entre cuerpos. Lo mismo sucede, repito, con los jueces. El del 3 sustituye al del 2, etcétera, ¿no? Y mientras están sustituyendo, sirven su juzgado y el del sustituto, ¿no? Sí, los dos. Gratis. De modo general, ¿eh? Sí, vale. Eso Más cositas sobre esto, funciones y competencias, yo ya no me meto. Entonces, muy claras estas cosas que las repetiremos en el tema 14, creo. Bien, funciones y competencias de los LAG, esto yo creo que ya no lo tengo yo que decir porque no tiene mucha enjundia, ¿no? Siempre principios de legalidad e imparcialidad en todo caso. Y en el ejercicio de la fe pública, autonomía e independencia. Esto también es una pregunta que se hace muchísimo en el ejercicio de la fe pública judicial, autonomía e independencia, ¿vale? Bien, pues yo creo que no, esto simplemente, pues evidentemente tenemos que conocer las funciones de los letrados y ahora si queréis, aunque ya lo hemos tocado muchísimo, sería la ordenación del cuerpo de letrados que está en el epígrafe segundo. En el epígrafo segundo, aquí tenemos las funciones, y yo creo que ya lo hemos dicho. Órganos superiores del cuerpo de letrados, por orden jerárquico, secretario general de Administración de Justicia, secretarios de Gobierno, secretarios coordinadores, y un órgano asesor o consultor. Igualmente se constituirá un consejo del secretariado en el seno del Ministerio de Justicia con funciones consultivas en aquellas materias que afecten al mencionado cuerpo. También, repito, esto se ha modificado después de aprobada la modificación del libro quinto por la Ley Orgánica 19/2003. Bueno, secretario de Gobierno, órgano superior jerárquico. En mi tema todavía está en rojo, pero bueno, en el vuestro supongo que estará ya en negro, ¿no?
Que hayan prestado, yo creo que ya lo he dicho, 10 años en puestos de segunda categoría. Además, ejercerá las funciones de secretario de la sala de gobierno del respectivo tribunal, es decir, del tribunal donde se encuentre nombrado, Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, ciudades de Ceuta y Melilla. ¿Vale? Aquí también hay una peculiaridad. En el caso de ausencia, enfermedad, suspensión o vacante del secretario de Gobierno o de la Audiencia del Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional, asumirá sus funciones el secretario de mayor antigüedad, siempre que no haya, por ahí lo dice, un vicesecretario de Gobierno. Un poquito más abajo está. En estos tribunales, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y TSJ, podrá existir un vicesecretario de Gobierno, pero fijémonos lo que dice, y aquí era donde quería llegar, que ejercerá exclusivamente las funciones de secretario de la sala de Gobierno, no las restantes funciones. Pero también hemos de tenerlo en cuenta a efectos de un test, ¿no? ¿Vale? Bueno, no hay mucho más que comentar. Nombramiento de los secretarios de Gobierno, esto desde luego sí, aunque ya lo hemos dicho, ya hemos dicho las condiciones que debe tener, que dice, se requerirá informe favorable de sus respectivas salas de gobierno. Y también en el caso de los TSJ se recabará informe sobre el candidato que va a ser nombrado por el Ministerio de Justicia, bueno, pues a la oportuna comunidad autónoma, ¿no? El nombramiento será por un plazo de 5 años renovable por periodos iguales y no se podrá ocupar más de 10 años el mismo puesto. Antes lo que yo antes decía, yo puedo ser secretario de Gobierno de la Comunidad Valenciana 10 años y después ser secretario de Gobierno de La Coruña, pongamos por caso, ¿no? Competencias de los secretarios de Gobierno, claro, esto no lo voy a leer, pero recordad siempre que, de modo general, el secretario de Gobierno tiene las mismas competencias respecto a los secretarios coordinadores provinciales y a los secretarios o letrados de Administración de Justicia, de que él dependen, que el secretario coordinador provincial, perdón, de los letrados de los que él dependen. Prácticamente las competencias son las mismas. ¿Vale? Los secretarios de Gobierno, lógicamente, pues evidentemente están subordinados a él los secretarios coordinadores provinciales. Y también, evidentemente, el resto de letrados de la Administración de Justicia que exista en el Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o en el TSJ de los que son secretario de Gobierno, ¿no? Y el secretario coordinador provincial, subordinado a él, todos los letrados de la Administración de Justicia de la provincia. No tiene mucho Alfredo, más. yo en Dime. algún test de años anteriores he visto que sí que hacen preguntas de las competencias. Estudiarme estas competencias me lleva una vida. Sí hacen preguntas. Sí hacen preguntas. Yo, claro, yo digo, no las ¿Algún leo. truquillo o algo? Claro, un truquillo, un poco lo que yo comentaba. De modo general, las mismas competencias que tiene el coordinador provincial, perdón, respecto de los secretarios subordinados a él, las tiene el secretario de Gobierno respecto de los coordinadores provinciales. Pero claro, fijémonos que ya está la letra T, casi se acaba el abecedario. Yo ahí, claro, puedo leerlas, pero eso no vale para nada. Entonces, claro, aquí, bueno, un poquillo lo que antes comentaba Paloma, que está en rojo, ¿no? Que lleven al menos 10 años en el cuerpo y hayan estado 5 años en segunda categoría, que era un poco lo que decíamos. 10 años en el cuerpo, si tiene segunda categoría, tiene que haber estado 5 en tercera, más otros 5 en segunda, 10 años, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, aquí lo tenemos, ¿no? Lo mismo, no podrá ocupar más de 10 años el mismo puesto. Y recordad lo que yo antes decía, en el momento en que cesa sigue teniendo primera categoría. Bueno, no tiene mucho más. Nombramiento de los secretarios. Bueno, esto yo ya simplemente no puedo pararme a leerlo, pero es que tampoco tiene mucho sentido. Y luego también hacemos algunas consideraciones aquí en los artículos 468 y 69 bis, que son básicamente el régimen disciplinario, ¿no?
el régimen disciplinario que se contiene, además de los artículos de la ley orgánica, en el reglamento del Cuerpo de Secretarios Judiciales o iletrados de justicia, que es el 1608, ¿no? Bueno, una simple lectura. Hay que tener en cuenta que esto mismo, que ahora mismo repasamos aquí, lo vamos a ver para el resto de funcionarios de la Administración de Justicia, prácticamente sin diferencia alguna. Composición del Consejo del Secretariado, la han preguntado alguna vez. Esto pues una simple lectura. Evidentemente, cuando yo digo una simple lectura, quiero decir que puede ser preguntable, ¿no? Y las competencias del Consejo del Secretariado, la composición más que las competencias, perdón, del Consejo del Secretariado se preguntó un par de veces. Bajo la presidencia del titular de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y estará formado además por 4 vocales natos y 6 elegidos. Son 10 en total, ¿verdad? Sí, y el presidente, exactamente. Son 10 más el presidente, ¿no? Entonces una pregunta Claro. teórica. Vale. Sí. Dice, estará formado, o sea, se constituirá bajo la presidencia, presidente, pues este director general, y además por 4 vocales natos y 6 electos, además por 10 personas, 4 natos y 6 electos, total 11. ¿Vale? Presidente más 10. Bueno, es un órgano consultivo, como digo. Y hasta aquí. Bueno, esto simplemente, yo creo que esto no tiene dificultad, es un calco de las juntas de jueces y demás.